Shalom, alejem, paz a vosotros, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa, El Predicador. Así que en esta hora les saluda el predicador Nelson Méndez, transmitiendo desde Tegucigalpa, Honduras, ¿verdad? Extensión Tegucigalpa, Honduras. Y allá, en cabina principal, nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales, en lo que es allá en el sur de California. La cabina principal está allá en el sur de California, la cabina principal de Radio Shalom. Así que muchas bendiciones para nuestros mentores. Radio Shalom es una tremenda bendición para Latinoamérica y el mundo, trayendo bendición de las raíces hebreas de nuestra fe a todo el pueblo que sintoniza esta bella emisora, la estación con el Espíritu, Radio Shalom. Bien, mis hermanos, hoy venimos pues con un tema que me parece muy hermoso, y es el tema El ciego Bartimeo. Ese es el tema de hoy. Y basados en lo que es la besora de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46 al verso 52. Marcos 10, 46 al 52. Nosotros vamos a estar entonces mirando hoy sobre este personaje, y que es muy interesante y mirarlo. La verdad, me trajo acá el Ruach, el Espíritu de Jehová, para hoy traer este tema. Pero vamos primero a lo que es hacer una tefilá. Vamos a hacer una tefilá para poder comenzar entonces, como acostumbramos siempre. Oremos. Baruch atah Jehová Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Jehová noten hatorah beshem Yeshua Mashiach sar shalom. Amén, amén y amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah. En el nombre de Yeshua, de Yehoshua, nuestro Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Y bien, también antes de iniciar la lectura, quiero invitarles a ustedes a www.elyosoy.com, donde usted va a encontrar mucha bendición allí, mucha enseñanza de raíces hebreas, tanto para principiantes, o sea, para nuevos convertidos, como para los que ya tienen mucho tiempo también de estar en las raíces hebreas. Así que hay enseñanzas en audio, hay enseñanzas en PDF, y mucho más enseñanzas muy profundas, en un nivel sod, en un nivel muy profundo, en lo que es las raíces hebreas, en la interpretación hebrea, que tienen nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales. Ahí está entonces la enseñanza de nuestros morín, Aarón y Araceli de Morales, y usted entrando entonces al www.elyosoy.com, usted puede obtener. Y también hay enseñanza más como le digo, a un nivel sod, y de las fiestas del Eterno, del bendito nombre de Jehová, etcétera, etcétera, que no la va a encontrar en otros sitios, eso se lo puedo asegurar. Así que aproveche la bendición y entre a la página www.elyosoy.com. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar. Un saludo a toda la audiencia, a la Kehilá Yehoshua, a la cual pertenecemos, y también a la Yeshiva Yeshua, Escuela de Enseñanzas de Raíces Hebreas, la cual dirigimos. Así que muchas bendiciones. Leamos entonces los textos en lo que es Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Y nos dice así. Vamos a leerlo primero. Nos dice: entonces vinieron a Jericó,
Y al salir de Jericó, él y sus talmidín y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Yeshua Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Yeshua, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Yeshua. Respondiendo Yeshua le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Yeshua le dijo: Vete, tu emuná te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Yeshua en el camino. Aleluya. Bien, hemos leído entonces del verso 46 al 52, que nos habla de la historia de Bartimeo, o del ciego Bartimeo, como es el tema, el ciego Bartimeo. Y quiero comenzar pues diciendo de que muchos dicen que este Bartimeo acá, o sea, Bartimeo el ciego o el ciego Bartimeo, es el mismo que menciona el libro de Yohanan en el capítulo 9. Eso lo dicen muchos relacionan la historia del ciego Bartimeo con la historia que habla allá el libro o el Evangelio, la besora de Yohanan, en su capítulo 9, donde habla de que hay un ciego de nacimiento que recobra la vista, que Yeshua lo hace, o que mejor dicho, que Yeshua le hace que vea. Sí, pero aquel habla claramente que es un ciego de nacimiento. Y muchos lo relacionan con Bartimeo, sobre todo por la razón de la interpretación que hay, ¿verdad? Que hay dos líneas, una de que Bartimeo era ciego de nacimiento, y otra línea dice de que no era ciego de nacimiento. Entonces, por eso, la línea que dice que Bartimeo era ciego de nacimiento, ellos son los que relacionan lo que es la historia de Yohanan, capítulo 9, con la historia que encontramos acá de Marcos, capítulo 10, diciendo que es el mismo, ¿sí? Porque ellos tienen esa línea de pensamiento de que Bartimeo era ciego de nacimiento, y por eso lo relacionan con el ciego que habla Yohanan capítulo 9, porque allá dice que era de nacimiento, mientras que acá no lo dice. Entonces por eso ellos relacionan las dos historias, dicen que es una misma historia. Esto lo hacen los que creen que el ciego Bartimeo era ciego de nacimiento, ¿verdad? Muy bien. Ahora leamos nuevamente entonces los versículos, y nos dice el verso 46: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, o sea, Yeshua y sus discípulos y una gran multitud, ¿verdad? Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Dice claramente acá que vinieron, o sea, Yeshua y sus seguidores, nuestro amado Yehoshua, a Jericó. Jericó, mis hermanos, era una ciudad que tenía ese nombre y con honor a la luna. Jericó significa ciudad de la luna, porque en la antigüedad, antes que el pueblo del eterno Jehová tomara Jericó, se adoraba a la luna, ¿sí? Antes que el pueblo hebreo, el pueblo del eterno Jehová, viviera en esta tierra o tomara posesión de esta tierra, se adoraba a la luna, y por eso se le llama
Jericó, o sea, era una ciudad de adoración a la diosa Luna, y por eso es ciudad de la luna, por eso el nombre, ciudad de la luna, porque ahí anteriormente pues eran pueblos paganos que vivían y adoraban a la luna, adoración de los astros y mis hermanos y de las estrellas, es desde hace ya mucho tiempo, desde la antigüedad, no es desde ahora que usted ve allí, por ejemplo, ahí en esos programas, ¿verdad?, televisivos que empiezan a adorar, a hablar de la luna y que los astros aquí no. Esto se da desde tiempos antiguos. Imagínense esta ciudad que tiene un nombre precisamente de adoración a la luna, ciudad de la luna. El nombre Jericó, eso significa, porque adoraban a la diosa Luna. Ya cuando el pueblo pues del Eterno toma posesión de esta tierra, de Jericó, ¿verdad?, entonces ya cambia todo. Pero anteriormente así era. Entonces eso para que usted vea a dónde estaba entrando Yeshua. Una ciudad que pues hacía ya años que adoraba a la luna anteriormente. Bien, y dice, y al salir de Jericó, ya aquí es cuando ya iba de salida, él, Yeshua, y sus talmidim, sus discípulos, y una gran multitud, ¿verdad?, iban de salida. ¿Y qué pasó? Estaba el ciego Bartimeo, como es nuestro tema de hoy. Estaba el ciego Bartimeo, hijo de Timeo. Estaba, dice, sentado junto al camino mendigando, porque era muy difícil la vida para los que tenían alguna discapacidad en la antigüedad y en las épocas bíblicas y en las tierras bíblicas, mis queridos hermanos y hermanas. Así que para Bartimeo era algo muy difícil y él estaba ahí sentado. Estaba sentado, pero dice claramente que estaba mendigando, o sea, estaba pidiendo, porque no tenía otro medio para él poder sobrevivir. No tenía otro medio. Y acá quiero también citar lo que es, o hablar de lo que es el libro Los Olvidados, llamado así, el libro Los Olvidados del Nuevo Testamento, que es una recopilación de 25 historias que hay. Son recopilaciones apócrifas, pero que son muy interesantes, donde encontramos también algunas joyas, algunas minas, hablando así, algunos diamantes espirituales, ¿sí? Si lo podemos llamar así, mis hermanos, de conocimiento, y que nos ayuda, por ejemplo, en este tema. Y allí, en este libro que recopila algunas historias apócrifas de personajes, pues nos habla de Bartimeo y nos dice que Bartimeo tenía dos lugares, el ciego Bartimeo tenía dos lugares donde él se ponía a pedir limosna. Y uno de los lugares era en el atrio del templo. Cuando estaba en Jerusalén, él iba y se ponía en el atrio del templo a pedir. Pero venían algunos sacerdotes, algunos levitas, y los sacerdotes lo sacaban y él quedaba en la puerta de entrada. Lo sacaban. ¿Por qué lo sacaban? Porque, como les digo, en ese tiempo era muy difícil. Supuestamente la ley, ¿verdad?, de la Torá, la ley de Jehová, los protegía a los ciegos, a los no videntes, pero digo supuestamente porque no se cumplía. Los sacerdotes, el sumo sacerdote no lo cumplían, más le cumplían a Roma, ¿verdad?, todo, para estar bien con ellos,
y para que ellos los tuvieran en buenas en buenas posiciones económicas, y se olvidaban del pueblo y de la ley de Jehová. Así que por eso digo supuestamente, ¿verdad? Porque la ley de Jehová obviamente ampara al desamparado, valga la redundancia, y a los discapacitados, como en este caso el ser no vidente, el ser ciego, como era Bartimeo. Pero las autoridades que estaban en la época no cumplían. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los saduceos, todas estas autoridades religiosas que se suponía que tenían que cumplir la Torá, no lo hacían y no cumplían, mis hermanos, con el deber que había que tener con sus hermanos necesitados. No había eso, ¿sí? Porque todo era una mampara, ¿sí? Era un espejismo, una ilusión ahí en el templo. Era todo disfrazado en el templo, ¿sí? Muy bien, entonces sacaban a Bartimeo y él venía y se salía entonces de los atrios y se ponía a pedir en la puerta. Y así era, mis hermanos, con todos los que tenían problemas de discapacidad. No eran recibidos en el templo, mis hermanos. No eran recibidos en el templo. Esto es muy doloroso, pero es una realidad. Ellos no eran recibidos en el templo. En el templo que fue destruido después en el año 70, en el año 70 después del Mashiach. Pues en ese templo, mis hermanos, la gente que era como Bartimeo, que era ciega, no era recibida, no era bien recibida pues por las autoridades. Eran marginados de la sociedad y eran marginados en la religión, por así decirlo también. Así que era muy triste, la vida era muy dura para los que tenían discapacidades, mis hermanos. Qué tremendo, sí, para los que eran paralíticos, para los que eran cojos, los que eran ciegos como Bartimeo, era difícil. Entonces a Bartimeo lo sacaban y pedía afuera en las puertas afuera del templo. Ahora, otro sitio, ese era uno de los sitios, y el otro sitio era precisamente donde lo encontró Yeshua, allí en la entrada de la ciudad, en las afueras de la ciudad, pero en la entrada, ahí se ponía él para los que iban saliendo, pudieran darle algo quizás, o los que iban entrando a la ciudad pudieran darle algo. Y esto es precisamente lo que nos relata el verso 46, donde dice que Yeshua iba saliendo con la multitud y estaba Bartimeo allí, mis hermanos, el ciego, dice, hijo de Timeo. Entonces este era uno de los dos lugares que él frecuentaba, como ya le dije, el templo de Jerusalén, a pedir allí, y en las afueras de Jericó, de donde él era. Y para seguir viendo la historia, es interesante que dice que era Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Y esa palabra hijo de Timeo, pues muchos que atacan al pobre Bartimeo dicen, no, es que del arameo significa impuro, o sea que era Bartimeo, significa hijo impuro. Sí, dicen, sí, muchos que atacan al pobre Bartimeo aún en nuestro siglo. Qué tremendo, mis hermanos. Pero nosotros tenemos que ver que esa no es una palabra aramea, ¿sí? Para los que atacan a Bartimeo diciendo era un hijo impuro, que era una mala persona y que por eso le estaba pasando lo que le estaba pasando y que por eso era ciego, para algunos de nacimiento, como ya dije, y para otros es que había quedado ciego, pero que por eso era ciego, ¿verdad? Porque dice, es que era Bartimeo, que significa del arameo el hijo impuro. Bueno, para los que lo atacan al pobre Bartimeo, debo decir de que Timeo, porque Timeo significa impuro,
Bar es hijo y Timeo significa impuro en el arameo. Entonces por eso dicen el hijo impuro, ¿verdad? El pobre Bartimeo. Pero para los que lo atacan quiero decir de que Timeo no es una palabra aramea. Quizás del arameo signifique eso. O significa impuro. Aunque hay una palabra también que no significa impuro, sino que tiene que ver con Timeo del arameo también y significa honorable. Pero muchos se van por ahí. No, es que significa impuro. La primera palabra que lo identifica es impuro en arameo. Sí, pero si fue la primera o no, pero que lo identifica, si es la primera o no, que lo identifica, esa palabra la identifica como impuro, a la palabra timeo en arameo. La cosa es que no es una palabra aramea, es una palabra griega, y en el griego significa honorable, significa honroso también, ¿sí? Aquel que es de honra, aquel que tiene honor, y eso es lo que yo creo, que debemos de ver que en realidad es una palabra griega, y que las copias que tenemos son griegas, y que los copistas copiaron lo mejor que pudieron del griego el primer pacto, y entre ellos la Besora, entre ellos el libro de Marcos, la Besora de Marcos, y está en griego y significa honroso. Timeo significa honroso del griego, significa honorable. Así que no podemos venir a meter otro idioma cuando nos está hablando del griego acá. No podemos venir a meter otro idioma cuando el griego copió del original hebreo, y son las copias griegas que hoy tenemos del primer pacto, y copió del original hebreo y lo hizo de la mejor manera. Así que si no, esa palabra en griego dijera diferente, pero los copistas lo copiaron como honroso, honorable, ¿sí? Del griego. Así que significa hijo de honra, hijo de honor. Eso significa Timeo. Porque los que lo atacan no solamente están viendo lo que significa o uno de los significados en arameo, porque ya le dije que son dos, también significa honorable en arameo, pero no solo están viendo uno de los significados, el peor, ¿verdad? Que es impuro, sino que están saltándose esta regla de que no podemos interpretar algo que está en griego, interpretarlo en otro idioma, una palabra griega, interpretarla en otro idioma que va a significar algo diferente, ¿sí? Eso no es bíblico, eso no es torático, y ni siquiera lo aprueba la Real Academia Española o de los idiomas, ¿sí? En sí, llámese inglés, francés, lo que sea. Así que, o sea, la gramática, ¿sí? No lo aprueba. Entonces, no podemos inventar acá. Si está escrito en griego, y los griegos copiaron del hebreo, es cierto, pero del original hebreo, pero copiaron lo mejor que pudieron. Y si del griego entonces significa honroso, honorable, es que eso significaba en el hebreo. Así que no tenemos que andar inventando que significa impuro. Para los que atacan al pobre Bartimeo, porque están como eran en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, el que era ciego, el que tenía un impedimento físico, decían que era porque había pecado o habían pecado sus padres. Si usted se va a la otra historia allá, en Juan capítulo 9, donde está el otro ciego de nacimiento, y usted ve ahí de que los discípulos le preguntan a nuestro amado Yeshua, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque esa era la cultura en aquel entonces, que si alguien era discapacitado era porque había pecado o porque sus padres habían pecado, ¿sí? Y estaban muy equivocados. Y ese error
todavía hoy en día se vive. Muchos creen que porque alguien tiene una discapacidad, porque le pasó un accidente y quedó discapacitado, dicen es que pecó o es que sus padres pecaron. Y no es así, mis hermanos. No es así. Son situaciones que pasan en la vida, un tipo de lucha, un tipo de prueba que solo Jehová sabe por qué pasan, pero no significa que necesariamente es porque pecó o porque sus padres pecaron. Cuando los discípulos allá en Yohanan capítulo 9 le hacen esa pregunta a nuestro amado Yeshua, ¿qué contesta nuestro amado Yeshua? Él dice, no pecaron, no pecó ni este ni sus padres, esto es para la gloria de Dios. ¿Sí? Así que aún los discípulos estaban con esa idea equivocada. Cuando miraban a alguien discapacitado, estaban con esa idea equivocada de que había pecado él o sus padres. Pero Yeshua, nuestro amado Yeshua, les aclara, no fue él ni sus padres, allá en Yohanan 9, al ciego de nacimiento ahí que habla Yohanan 9. Y dice, sino que es para la gloria de Dios. ¿Sí? Así que quitémonos ese pensamiento nosotros también, de pensar de que alguien tiene alguna discapacidad porque ha sido malo o es malo o porque sus padres fueron malos, ¿sí? Mire entonces lo que la respuesta de Yeshua allá en Yohanan 9 es para la gloria de Dios muchas veces, es para que Dios se manifieste. Pudo haber sido por cualquier otra situación, pero no necesariamente por pecado de la persona que está discapacitada o porque sus padres eran pecadores extremadamente, no, en extremo, no es así. Entendamos eso, mis hermanos. Una enfermedad, una discapacidad, no es como se creía en la antigüedad y en los tiempos bíblicos cuando llegó Yeshua a esta tierra, que se creía que era porque los padres habían pecado, porque la persona que estaba con aquella discapacidad o enfermedad había pecado. No es así. Y por eso eran menospreciados, ¿sí? Entonces, aclaramos que la palabra Timeo es griega, no aramea, y significa honorable. Bar es hijo, ¿sí? Bar es hijo, y esa palabra sí se encuentra en el hebreo, en el arameo, y es hijo, ¿sí? Pero Timeo no, Timeo es una palabra griega, y por eso los copistas la metieron ahí, Bar Timeo, una combinación de arameo y griego, ¿sí? La primera palabra sí es aramea, y tomada del hebreo y la tomó el hebreo también, pero la segunda no, Timeo, ¿sí? Es griega, y por eso le pusieron los copistas, para dar a entender que era hijo honorable. Y cuando vamos a la historia, entonces, en el libro que les estoy diciendo de personajes olvidados del Nuevo Testamento, en este libro entonces nos cuenta que son recopilaciones apócrifas, nos habla de que Bartimeo había sido llevado por su padre a la sinagoga desde que tenía 12 años. Y fue instruido en la Torá. Así que por eso se le conocía como hijo de honra. Sí, había sido llevado por su padre. Y mis hermanos, aunque ellos eran rechazados, pero su padre lo llevaba. Aunque los discapacitados eran rechazados, pero su padre lo llevaba, había sido llevado. Pero por su padre, y había escuchado la Torá, tenía conocimiento de Torá. Y luego de 2 años más, cuando él tenía 14 años, su padre muere. Y cuando su padre muere, él tenía a su madre y tenía 3 hermanos menores. Y tenía que ver por ellos. Y era ciego. ¿Y qué pasó? Entonces comenzó a mendigar, comenzó a pedir limosna para sostener a su madre y a sus 3 hermanos menores, ¿sí? Luego, cuando él tenía ya 18 años, nos relata la historia de esta historia apócrifa, cuando él tenía 18 años, pues ya sus hermanitos estaban más grandes, pero el más pequeño tenía 8 años apenas.
y sus otros hermanitos apenas podían conseguir algo para comer también. Entonces vemos que él se encargó de la familia cuando murió su padre, ¿sí? Y es ahí entonces donde podemos ver también que era un hombre responsable a pesar de su discapacidad. Y como ya les dije, que había sido instruido en la Torá. Y en estos escritos apócrifos nos habla de que Bartimeo no era la primera vez que escuchaba a Yeshua, nuestro amado Yeshua. Él había estado también en otros eventos, en otros discursos, en otros lugares que Yeshua había estado también. Estos escritos apócrifos nos dicen entonces de que Bartimeo el ciego Bartimeo estuvo en aquel evento estaba ahí en la entrada del templo, en aquel evento donde Yeshua voltea la mesa de los cambistas, allá en Mateo capítulo 21. Y también nos dicen estos escritos apócrifos que el ciego Bartimeo había estado cuando Yeshua llamó hipócritas a los fariseos en su discurso, allá en Mateo capítulo 23. Así que no era, según estos escritos, no era la primera vez que escuchaba a Yeshua. De tal manera que el ciego Bartimeo había escuchado que Yeshua había sanado a un ciego de nacimiento. Nos dicen estos escritos apócrifos, y ojo, que eso nos está diciendo de que no es la misma historia entonces de que empezamos a hablar nosotros, ¿verdad? Que a veces hay confusión, de Yohanan 9, capítulo 9, con Marcos capítulo 10. O sea, no es la misma historia del ciego allá con el ciego Bartimeo. Y porque el ciego de nacimiento que encontramos en la Torá, pues, que encontramos en el Brit Hadashah, está en Yohanan capítulo 9, que Yeshua sanó. Y nos dicen estos escritos apócrifos que el ciego Bartimeo había escuchado de un ciego de nacimiento que Yeshua había sanado. Y había creído por lo que había escuchado cuando volteó la mesa de los cambistas, todo lo que se habló ahí en las afueras del templo de Yeshua, y por el discurso que había escuchado de Yeshua cuando llamó hipócritas a los fariseos allá en Mateo 23, creía en su corazón que realmente Yeshua era el Mashiach, ¿sí? Y él sabía que la Torá decía que el Mashiach iba a dar vista a los ciegos. Entonces él sabía que Yeshua tenía el poder para hacerlo. Y había testimonio ya, cuando escuchó de que había un ciego de nacimiento que había visto, que ahora miraba. Aleluya. Y entonces estaba ahí y aprovechó el momento, aprovechó la oportunidad cuando Yeshua iba pasando. ¡Qué maravilloso! Y nos dice Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, dice el verso 46, nos sigue diciendo el verso 47, y oyendo que era Yeshua Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, y escuche esto porque dice, a decir, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Bendito es el nombre de Jehová. Comenzó a decir Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. El primero que le dice hijo de David a Yeshua se llamó el ciego Bartimeo. Aleluya. Y el decirle a nuestro amado Yeshua, hijo de David, significa que creía en él. Significa que creía en él como Mashiach. Significa que el ciego Bartimeo realmente, como nos dicen los escritos apócrifos, había sido instruido en la Torá. Aleluya.
significa que estaba haciendo una confesión mesiánica. Bendito y alabado sea nuestro Jehová. Y Yeshua lo entendió. Y dice el verso 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. A él no le importó. De todos modos, él ya había sido sacado del templo cuando pedían los atrios, lo echaban fuera y pedía entonces la entrada del templo de Jerusalén. Él ya sabía lo que era el rechazo, él ya sabía lo que era que lo menospreciaran, él ya sabía lo que era que se burlaran de él, mis hermanos, y ahora unas voces que le decían a él que se callara, que le reprendían, que se callase, no le importó. ¿Qué le iba a importar si sabía que estaba pasando por ahí el Hijo de David? Aleluya. Si sabía que estaba pasando por ahí el Mashiach, si sabía que estaba pasando por ahí el Mashiach y que tenía la oportunidad para ser sanado, y si sabía que era él que podía sanarle, ¿qué le importaba lo que otros le dijeran? Aleluya. Qué hermoso. Y dice entonces el verso 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Clamaba mucho más. Ten Gesed, ten misericordia de mí. Entonces nos dice el verso 49, pasó algo. Yeshua se detuvo. ¡Wow! ¿Cómo llamó la atención de nuestro amado Yeshua? Bartimeo el ciego, ¿cómo llamó la atención? De una manera tremenda, de una manera que se detuvo Yeshua al escuchar Hijo de David. Nadie le había llamado así. ¡Wow! Nadie había tenido esa revelación de llamarle Hijo de David. Y aquel ciego Bartimeo, instruido en la Torá, según los escritos apócrifos, instruido en la Torá, llevado al templo por su padre, aunque lo rechazaban, pero su padre lo llevaba. Aquel ciego Bartimeo entendía la Torá y le dice Hijo de David, de tal manera que sorprendió a Yeshua, y Yeshua se detuvo y mandó, dice el verso 49, a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza, levántate, te llama. Y son palabras que te digo a ti también en esta hora. ¿Has perdido la fe? Ten confianza, levántate, te llama. ¿Crees que todo está perdido? Ten confianza, levántate, te llama. ¿Crees que no hay solución ya para ese problema? Ten confianza, levántate, te llama. ¿Crees que no puedes ser sanado? Los médicos, la ciencia médica te ha desamparado. Ten confianza, levántate, te llama. Aleluya. Tenemos que tener esa fe que tenía Bartimeo, mis hermanos, el ciego Bartimeo. Mire lo que pasó acá. Yeshua le dice, Yeshua se detiene y lo manda a llamar. Y le dicen entonces, ten confianza, le dicen a él, levántate, te llama. La multitud dejó de, aquellos que le decían cállate, se callaron ellos. Sí, levántate. Calla a los demás y levántate. Sí, aquellos que hablan de ti, aquellos que han hablado de ti, déjalos. Cállalos levantándote tú. Que nuestro Yeshua te llama para que te levantes. Aleluya. Le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Verso 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Yeshua. Él arrojó su capa. Y los estudiosos dicen que esa capa era la túnica, era el manto. Era un manto que caminaba el ciego Bartimeo. Y en ese momento él se levantó y tiró la capa. ¿Y qué sucede?
nosotros vemos más adelante, cuando ya él es sanado, que esa capa no la vuelve a tomar. No dice la Torá, no dice la escritura, no dice el Brit Hadashah que viene y regresa a tomar su capa, su manto, su túnica. No, ahí la dejó. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque esa capa era una capa grande que andaba, era una túnica grande, un manto, una túnica grande, ¿sí? Que andaba. Algunos dicen que era un talit, ¿sí? Que andaba el ciego Bartimeo, y lo creo porque era todo un conocedor de la Torá. Y pasaba que no solo usaba ese manto para orar, ¿sí? Los sumos sacerdotes lo usaban para orar. El sacerdote lo usaba para orar. Los rabinos lo usaban para orar. Los escribas, los fariseos, los maestros de la ley. Pero él no solo lo usaba para orar, lo usaba también para pedir, porque era un manto grande. Y él ahí lo extendía y empezaba a pedir a ver quién se compadecía de él. Pero cuando él se levanta, agarra el manto y lo tira, y la Torá no nos dice que lo vuelve a recoger, porque no lo volvió a recoger. ¿Qué significa? Significa de que él creyó, o sea, desde el momento que él vino y agarró el manto y lo tiró, él dijo, ya no voy a ocupar más este manto para lo que lo ocupaba. ¿Por qué? Para lo principal que él lo ocupaba era para eso, ¿sí? Y él lo agarra y lo tira, se levanta y lo tira. Porque dijo en su mente, ya no lo voy a ocupar más, ya no lo voy a ocupar más para que ahí depositen dinero, para que me pongan el dinero, las monedas ahí. Ya no, hoy voy a ser sanado. Y así fue. Y cuando fue sanado, ahí quedó ese manto. Era algo que representaba toda la vida difícil que él tuvo. Ahí quedó. Sí, todos los desprecios. Mis hermanos, algo tremendo. Ni siquiera lo tomó como recuerdo, porque la Torá no dice que, el Brit Hadashah no dice que volvió después de haber sanado y agarró otra vez, levantó el manto y se fue. No lo dice. Así que miramos la fe de Bartimeo desde antes de ser sanado. Cuando le dijo te llama, y él se levantó y tiró el manto como diciendo, ya no te voy a ocupar. Te ocupaba para la principal razón, te ocupaba para recaudar dinero, para que me pusieran monedas ahí. Ya no te voy a ocupar. Sí. Qué tremendo, mis hermanos. Qué tremendo. Ahora sí voy a comprar uno nuevo, pero solo para orar. Un talit nuevo, pero para orar. Aleluya. Ya no lo iba a ocupar de esa manera, que quizás para muchos era abominable, porque usaba el manto, el talit de oración para recoger sus monedas, pero no le quedaba de otra. Él era ciego anteriormente, pero ahora iba a comprar un manto nuevo para orar nada más. Aleluya, qué hermoso. Y entonces, arrojando su capa, su manto, se levantó y vino a Yeshua. Verso 51, respondiendo Yeshua le dijo, ¿qué quieres que te haga? Sí, y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y es por eso el debate. Sí. Primero miremos que Yeshua le dice, ¿qué quieres que te haga? En pocas palabras, lo que quiera voy a hacer. Pero Yeshua sabía que lo que él más quería era la vista. Pero Yeshua le está diciendo, voy a hacer lo que tú quieras, puedo hacer lo que tú quieras. Y como yo sé que tú lo sabes, yo te digo, ¿qué quieres que te haga? Y claro, Bartimeo lo que más quería era su vista y dijo que recobre la vista. Y yo creo que esta es otra prueba de que no es el mismo personaje de Yohanan 9, allá el ciego de nacimiento, con este Bartimeo, porque aquí nos dice que recobre la vista. O sea, significa de que él miraba anteriormente, ¿sí? Él miraba anteriormente. Y hubo un momento
porque en su vida pasó algo y perdió la vista. Sí. Y podemos decir, no, es que esta es una traducción nada más, que nos dice que recobre la vista. Bueno, pero cuando vamos al griego, del griego no dice que recobre la vista, dice que pueda ver otra vez. Entonces, ¿qué significa? Que él ya anteriormente miraba, pero que llegó un momento que perdió la vista en su niñez. Y por eso dice del griego, acá esta traducción nos dice que recobre la vista. ¿Sí? Una traducción, que tenemos acá, es la que nos dice que recobre la vista, nos dice esta palabra acá. El Brit Hadashah ortodoxo nos dice que cobre la vista, como diciendo, pues nunca he visto y voy a ver, pero del griego, de donde son las copias, nos dice que pueda ver otra vez. Entonces significa, y voy a creer a donde son las copias que tenemos, ¿sí?, del griego. Y si usted no quiere creer a que dice aquí que recobre la vista porque es una traducción, entonces, mis hermanos, veamos qué nos dice el griego. Y el griego nos dice, en este mismo texto, nos dice que vuelva a ver otra vez, que vea otra vez. Esa fue la petición del ciego Bartimeo a Yeshua, que pueda ver otra vez. Así que eso nos saca de duda. Salimos de la duda entonces, salimos de ese debate de que si Bartimeo el ciego es el mismo personaje del ciego de nacimiento de Yohanan 9, ¿verdad? Bartimeo el ciego de Marcos 10 es el mismo personaje de Yohanan 9. Pues definitivamente con las copias griegas que tenemos vemos que no es el mismo, porque aquel era ciego de nacimiento, y del griego nos dice acá que Bartimeo le dijo, el ciego Bartimeo le dijo que pueda ver otra vez. ¿Sí? Bien, porque una cosa es que nosotros estemos en raíces hebreas y que tengamos que citar el original hebreo y tengamos que citar el idioma hebreo, el idioma Kadosh, ¿verdad? Pero otra cosa es ver también cómo interpretamos, mis hermanos, la Torá. ¿Sí? La Torá tiene que interpretarse por su texto, su contexto, su cultura. Un texto se interpreta por su cultura, por su contexto, ¿sí?, y por su idioma, para entenderlo mejor. Y por eso es que la Torá, que está escrito en hebreo, el Tanaj escrito en hebreo, lo tenemos que estudiar en hebreo, ¿sí? Mientras que el Brit Hadashah, vuelvo y repito, en sus orígenes fue escrito en hebreo, pero se perdió los escritos hebreos y solo nos quedaron las copias griegas, y las copias griegas se copiaron lo más exacto posible al original hebreo, y lo que tenemos son las copias griegas. Entonces tenemos que interpretar cómo o qué significa una palabra en griego antes de dar un juicio. ¿Sí? Entonces, si usted no va a creer acá porque es una traducción que dice que el ciego Bartimeo dijo que recobre la vista, pues váyase al griego y nos dice que pueda ver otra vez. ¿Y qué pasó? Y aquí finalizamos, mis hermanos. Nos dice el verso 52, y Yeshua le dijo, vete, tu fe, tu emuná te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, pero del griego dice, y enseguida volvió a ver otra vez. Aleluya. Y seguía a Yeshua en el camino. Bendito y alabado es nuestro Jehová. Finalizo con otra parte de lo que nos hablan
los escritos apócrifos de este libro que se llama Personajes Olvidados del Nuevo Testamento. Y nos dice que, pues sí, aquí termina diciendo que seguía a Yeshua en el camino, porque el Brit Hadashah nos hace un resumen, ¿verdad? Y esta historia que nos hablan los libros apócrifos o que nos hablan pues los escritos apócrifos sobre el ciego Bartimeo, nos dice que luego de ser sanado, de él volver a recobrar la vista, él se fue para su casa. Y antes de que llegara a su casa, ya la noticia se había regado en todo el lugar. Ya su madre y sus hermanos sabían que él podía ver de nuevo. Y se regocijaron mucho. Y en un momento pasa algo curioso, que nos dicen estos escritos apócrifos que la madre dijo: ¿y ahora de qué vamos a vivir? ¿Ahora de qué vamos a vivir? Sí, pero es un momento como un momento curioso, sí, porque ella estaba alegre, estaba gozosa, pero digo, bueno, ¿y ahora de qué vamos a vivir? Porque él traía el sustento a la casa. Más no sabiendo que ahora él iba a poder trabajar normal, ¿sí? Con sus manos, con su vista restaurada. Y bueno, sigue siendo la historia que él se fue y dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y pasó que se fue a poner otra vez donde acostumbraba a ponerse, en las afueras del templo, bueno, en los atrios. Y ahí pudo entrar a los atrios, pero ya le reconocían, ya no lo sacaban los sacerdotes porque vieron que él veía ya. Entonces ya no lo menospreciaban, aunque estaba ahí como pidiendo, ya no lo sacaban, pero ya no le daban lo mismo que antes, ¿verdad? A alguno que otro le daban una moneda. Allá se fue otra vez a la entrada de Jericó, entrada y salida de Jericó ahí. En la entrada de Jericó, pues, y también lo mismo, sí. O sea, daba testimonios, o sí. Le sirvió mucho para dar testimonio y para que todos vieran de que él era el ciego Bartimeo, o que había sido el ciego Bartimeo, porque ahora veía nuevamente. Y sirvió para dar testimonio, pero ya pues no era lo mismo. Le daban un par de monedas, pero no como antes. Así pasaron 1, 2, 3, 4 días, dice 5, 6 días, y a los 6 días le encontró Zaqueo. Y Zaqueo, que estaba interesado en conocer a Yeshua, nos dicen estos escritos apócrifos, se llevó a Bartimeo, que ya no era ciego, ¿sí? Se lo llevó a su casa y le preguntó de cómo había vuelto a recibir la vista, y Bartimeo le testificó y que había sido Yeshua, y bueno, terminó Zaqueo dándole trabajo en su palmeral a Bartimeo, el que antes había sido ciego, porque ya no lo era, había recobrado la vista, y terminó dándole entonces trabajo en su palmeral. Y allí, mis hermanos, vemos entonces también a Zaqueo, que vamos a hablar sobre Zaqueo en nuestro próximo programa, El Predicador, ¿sí? Porque ahí comienza Zaqueo entonces, ahí, aquí donde terminamos con Bartimeo, el que antes era ciego, vamos a comenzar la historia de Zaqueo en el próximo programa, El Predicador, mis hermanos. Así que es muy hermoso lo que hemos visto hoy. Espero que pues les sea de mucha bendición. Y yo digo, ¿qué tan ciego sería Zaqueo? ¿Verdad? Porque en lo espiritual ese hombre no era ciego, era un estudioso de Torah. A eso me refiero cuando digo qué tan ciego sería, porque el ciego Bartimeo sí quedó ciego en lo natural de sus ojos, pero ese hombre, mis hermanos, era un estudioso de la Torah, y por eso supo quién lo podía liberar y sanar y salvar y recuperar la vista, pues supo quién era Yeshua, el Mashiach. Aleluya. Y bien, y ahí termina la historia
de Bartimeo, el que antes era ciego. Y donde comienza otra, la de Zaqueo, quien lo llevó a su casa y le dio trabajo, ¿sí? Y luego Bartimeo seguía a Yeshua y dice la historia en estos escritos apócrifos que lo siguió por toda Judea. Así que, mis hermanos, como le digo, aquí termina la historia de de Bartimeo. Sí, Bartimeo le dio trabajo a Zaqueo y dice la historia que siguió a Yeshua por toda Judea. Y aquí termina entonces la historia de Bartimeo, el que antes era ciego, y comienza la de Zaqueo. Así, mis hermanos, hasta el próximo programa donde veremos la historia de Zaqueo. Mis hermanos, o veremos sobre Zaqueo. Ahí vamos a traer el tema sobre Zaqueo entonces, si Jehová así lo permite. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí nuestro tema de hoy, nuestro programa de hoy. Hasta aquí, mis hermanos. Gracias a todos. Y pues si Jehová así lo permite, nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo programa de su servidor, El Predicador. Y que bueno, así se llama nuestro programa también, El Predicador, por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bendiciones a cada uno y hasta nuestro próximo programa. Shalom, shalom.